revisando entonces el procedimiento, ¿verdad? De la semana pasada, para ver esta parte, yo estaba pues confundiendo un poco ahí la parte de método Mayas y método de ramas. Entonces tomamos únicamente la parte de la rama, es decir, vamos a ver acá, en este caso, ¿verdad? Desde el primer paso, y es, bueno, fue acá, ¿verdad? En este primer ejemplo, entonces, según los pasos, asignar una corriente definida o arbitraria, ¿sí? Pero la corriente es por rama. Entonces, eso es lo que pasaba acá. Y yo indiqué acá, por ejemplo, bueno, y yo indiqué que tomaba las corrientes, ¿verdad? Y esta, y mi dirección de I3 iba a ser esta, por ejemplo. Yo la asigné así, I3, y se divide entonces en I2 y en I1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se tomó en este punto, ¿verdad? Que la corriente I1 iba para acá, la 3 aquí, y sumaban y llegaban a darme como resultado corrientes entrantes, la I2, ¿verdad? Pero para esta rama se tomó que la corriente sale de la batería, entonces polarizo más, menos. Ahí concluí con la asignación de signos para la corriente de esa rama. En la segunda se indicó que la corriente se iba a tomar hacia abajo, entonces polarizo más, menos, porque se opone al paso de corriente, ¿verdad? Más, menos. Polaricé entonces la segunda rama. Y la tercera rama, entonces se asumió que salía de la batería, entonces se oponen estos dispositivos, es más, menos, ¿sí? Entonces estas polaridades ya no cambian por nada, ¿sí? Ya no cambian por nada. Ahora sí viene el análisis de la trayectoria, ¿sí? Cuando se hace el análisis de la trayectoria, entonces queda la fuente de 1 menos el voltaje de esta resistencia por el signo, menos el voltaje de esta resistencia también por los signos, pero estos signos los atribuimos a I2. Estos signos los atribuimos a I1. Y estos de acá, ¿verdad? Se atribuyen a I3. Entonces, cuando hacemos el recorrido, por eso nos queda E1 menos este voltaje, menos este voltaje, igual a 0. Cierro la trayectoria, ¿sí? En la siguiente, ¿verdad? Estaba por acá. Bueno, aquí mismo está. ¿Sí? Empiezo con trayectoria 2, voy a cambiar, y este signo más menos no le vuelvo a cambiar polaridades ni nada, ya están asignados por las corrientes. Entonces recorro y dice de menos a más, pues es más voltaje. De menos a más es más voltaje en esa resistencia. Y de más a menos, pues resta, ¿verdad? Menos ese voltaje. Entonces acá sí debería cumplirse lo siguiente, recordando este ejemplo, debería cumplirse que yo puedo hacer los recorridos en sentido contrario si quiero, pero debería quedarme lo mismo, ¿sí? Debería quedarme lo mismo, ¿sí? Puedo hacer los recorridos contrarios, pero debería quedarme lo mismo, ¿verdad? Si recorro, por ejemplo, de este lado, más, de menos a más, pues sería más 6 voltios, menos este, ¿verdad? Menos el voltaje acá, menos el otro voltaje, ¿sí? Quedaría en esa dirección, ¿verdad? Pero estamos tomando en cuenta los signos ya definidos por la corriente, ¿sí? Obviamente la ecuación en ese sentido, pues, quedaría positiva, ¿verdad? Si nosotros hacemos esa evaluación y la ecuación queda positiva, ¿sí? Es decir, el voltaje va a quedar como positivo en ese recorrido, pero los signos yo nunca los cambié, ¿verdad?
¿Quién me dio estos signos? I1, ¿verdad? Más y menos. ¿Quién me dio los signos de acá? La I2, más y menos. ¿Sí? ¿Quién me dio los signos de I3? Pues la corriente 3, ¿verdad? De esta rama. ¿Sí? Entonces, así es como se asignó. Y no es que los signos cambiaran nuevamente por esta trayectoria, ¿sí? Ni que esta trayectoria fuera corriente, ¿verdad? Si nosotros estamos recorriendo los voltajes para hacer la ley de voltajes igual a cero, recorro igual los voltajes acá para hacer la ley de voltajes igual a cero. Y si yo hubiera hecho para este lado también la trayectoria, hubiera quedado más este voltaje, más este, menos la fuente E1, ¿sí? Eso es lo que hubiera quedado en ese punto, ¿verdad? Eso hubiera quedado. Entonces podríamos indicar acá, lo voy a colocar aquí encima solo para que nos quede, ¿verdad? Si empiezo a recorrer yo al revés, miren, esta trayectoria y esta también la recorro así, pues la primera ecuación me quedaría más BR2, ¿sí? Más BR1 menos E1 igual a 0, ¿sí? Y la otra trayectoria del otro lado me quedaría más E2, ¿sí? Menos voltaje en R3 menos voltaje en R2 igual a 0. Observen que están contrarias, miren, con respecto a estas, ¿sí? Están contrarias, entonces debería quedarme a mí el análisis, ¿verdad? Ya trabajado con esas determinantes, pues no debería afectar, debería quedar el mismo resultado. En la parte del simulador se comprobó que sí daban esos resultados. Entonces aquí influye la polaridad que yo asigno a los dispositivos, pero esa polaridad, entonces las corrientes arbitrarias son estas de acá, ¿verdad? Entra, sale, ¿sí? Yo pude haber dicho la I2 sube, ¿verdad? La I2 sube, sale acá y sale acá, ¿sí? Si hubiera dicho esa parte, por ejemplo, I2 se distribuye en dos, a la derecha y a la izquierda, entonces estaría diciendo yo, I2 va a esa dirección, la resistencia hubiera quedado entonces más menos, miren. La resistencia de acá, más menos, porque la corriente va ahí, ¿sí? Y la resistencia de allá, más menos. Así que si recorriera la trayectoria otra vez, por ejemplo, hacia la derecha, ¿verdad? 1, 2, yo diría 2 voltios, ¿verdad? La fuente E1, ¿sí? Más voltaje en R1, ¿sí? Y en esta sería más el voltaje en R2, ¿verdad? Al hacer esa trayectoria igual a 0. Y al hacer la siguiente, por las direcciones de corriente, pues me quedaría menos BR2, ¿sí? Menos BR3. Y aquí sería menos E2 igual a 0. Entonces sí cambian, miren, cambian todo en signos, ¿verdad? Y aquí también cambió, miren, por la dirección del recorrido. Pero cambiaron las dos. Entonces aquí, si yo elijo esas direcciones y son arbitrarias, y ahora estoy recorriendo, ¿verdad? Estoy recorriendo esa parte, pues observamos nosotros que en este caso van a quedar dos partes positivas, ¿verdad? Y una negativa, dos aquí positivas y la menos E1 acá, ¿sí? Y acá va a quedar, puede ser las dos positivas, ¿verdad? PR2 más PR3 igual a menos E2. Entonces miren, esa ecuación vuelve a ser esta de acá, ¿verdad? Igual a 0, ¿verdad? Pero igual a más E2, pero positiva, ¿verdad? Entonces cambian en signos, deberían quedarnos entonces los mismos
resultados. Pero estamos definiendo entonces, voy a borrar mejor de regreso. Estamos definiendo nosotros, bueno, vamos aquí. Las direcciones, ¿verdad? Entonces, en las ramas, yo elijo las direcciones, ¿verdad? Bueno, esto ya lo tenemos en PDF. Elijo yo las direcciones, ¿verdad? Yo les indiqué, podría ser un tip, tomar las direcciones de las corrientes basados en la fuente de alimentación mayoritaria, ¿sí? La que tiene más valor, ¿sí? Entonces ahí podríamos nosotros ver esa parte, ¿verdad? Entonces hagamos otro ejemplo acá, ¿verdad? Para ver cómo nos quedan estos valores, ¿sí? Solo que ahora vamos a aplicar ya no las determinantes, sino sustitución, ¿verdad? Entonces aquí deben estar alertas siempre por cualquier inconveniente, ¿verdad? Hay que estar revisando las ecuaciones que vamos trabajando, ¿sí? Entonces nuestro ejemplo lo vamos a colocar acá. Vamos a hacer el circuito, una resistencia, fuente, otra fuente acá. Entonces mire cómo va a cambiar el circuito. Ahora tenemos 3 fuentes, ¿sí? Bueno, aquí. Y tenemos esta. Y los circuitos pueden ser variables, ¿verdad? Pueden ser variables. Y podemos tener X cantidad de fuentes. No hay una receta. Entonces debemos saber cómo interpretar en ese punto, ¿verdad? Colocamos entonces sus valores. Y 3 ohmios. Aquí vamos a hacer 5 ohmios. Acá son 10 ohmios. Acá son 40 voltios. Acá son 30 voltios. Y por acá son 20 voltios. ¿Sí? Esos son nuestros valores. Así que estos signos no cambian, ¿verdad? De las fuentes de alimentación. No cambian. ¿Sí? Entonces, recordando, paso 1. Identifiquemos obviamente que hay un nodo nada más. Acá hay otro nodo, ¿sí? Debo identificar esa parte primero, ¿sí? Bueno, por lo tanto, vamos a asignar nosotros las corrientes. Vamos a duplicar el circuito para que quede siempre el original mejor. Y pasamos a esta parte, ¿sí? En este caso, pues voy a asumir lo siguiente, ¿sí? Y así como lo indiqué hace un momento que pudimos tomar la dirección anterior, ¿verdad? Yo puedo tomar las corrientes en otras direcciones, ¿verdad? Así que aquí vamos a asignar y voy a decir yo, la corriente que viene aquí se va a dividir hacia los lados. Miren, no estoy viendo las fuentes, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, pues yo podría decir la batería más grande de las dos es la de 40, entonces, y voy a decir que la fuente, que la corriente va hacia acá, pero recuerden que aquí estamos menos, ¿verdad? Entonces tampoco tendría mucha lógica. Entonces decimos corriente y hacia acá, ¿sí? Ya tengo mis corrientes. Y ya vemos entonces, si quieren, coloquémosle valores acá. Vamos a decir entonces que esta es R1, esta va a ser mi R2 ahora, y esta va a ser mi R3, ¿sí? Por lo tanto, I3, ¿sí? I2, I1. Los nombres son indistintos, pudieran haber dicho ustedes R1, la 2,
y la 3, ¿verdad? Bueno, está el circuito. Primer paso, entonces, asignar corrientes arbitrarias son estas, ¿verdad? Las asignamos por rama, ¿sí? Por rama. En esta rama yo digo que la corriente va aquí, en esta yo digo que la corriente va hacia abajo, y en esta digo que la corriente va hacia abajo. Así que eso me permite asignar signos, polaridades, lo vamos a hacer en color rojo. Como la corriente viene acá, en este punto, se opone, ¿verdad?, al paso de I1, más menos, ¿sí? Más menos. En la rama 2, que es la del centro, y como la corriente sale, en este caso asumo que sale el positivo, esta se opone, miren, más menos. Se está oponiendo al paso de corriente. Y la otra corriente I2 pasa por la resistencia de R2, quiere decir que esta está oponiéndose a ese paso de corriente, ¿verdad? Más menos, ¿sí? Muy bien. Lo tradicional es siempre hacer el recorrido, lo voy a poner aquí arriba, hacia la manecilla del reloj, ¿verdad? A veces es más práctico que estar haciendo, intentando otras formas, ¿verdad? Muy bien. Antes de eso, pues aquí voy a sacar, bueno, sumatoria de voltajes. Según la trayectoria 1, empiezo, ¿sí? Sumatoria de voltajes en la trayectoria 1 debe ser igual a 0, ¿sí? Así que eso me da, empiezo, miren, recorro aquí, voy a empezar en la batería. Esta batería se está poniendo al paso de corriente, ¿sí? Se está poniendo al paso, ahora sí, ¿verdad? De la trayectoria, eso es lo que hay que diferenciar, ¿verdad? De la trayectoria, ¿sí? Según esa trayectoria, entonces, menos 20 voltios, ¿sí? Según esa trayectoria, más el voltaje en R1, ¿sí? El voltaje en R1 sería más, es positivo, aporta, sería entonces I por R, ¿verdad? ¿Cuál R? Pues 3 ohmios por la I1. Lo vamos a expresar de una vez. Y luego sigo recorriendo y me encuentro un menos y más de la resistencia, ¿verdad? Eso quiere decir que aporta, es decir, el voltaje en la resistencia 3 que se convierte en I por R, es decir, 5 ohmios por la corriente. ¿Pero qué corriente pasa a través? Pues pasa I3, ¿sí? Luego sigo recorriendo, miren, y me encuentro la batería de 30 voltios, ¿verdad? Vamos así, menos 20 más el voltaje de R1, que es 3 ohmios por I1, menos y más, entonces aporta más 5 ohmios por la corriente I3 que pasa por acá, ¿sí? Y luego seguimos acá, menos 30 voltios, ¿sí? Igual a 0. Ahí tengo mi primera trayectoria, ¿sí? Revisamos entonces. Trayectoria 2, sumatoria de voltajes igual a 0. Según trayectoria 2, pues voy a recorrer así nuevamente, ¿sí? Acá y acá, ¿sí? Dense en cuenta que esa trayectoria que yo estoy haciendo no quiere decir que sean las de estas dos corrientes, porque acá, miren, no fue la de esta trayectoria, ¿verdad? Solo estoy recorriendo según los signos, ¿sí? Y que se opone y que suma, que aporta. Muy bien. Entonces digo yo, recorro acá, empiezo la fuente de 30, está en menos y más, aporta, ¿verdad? Más 30 voltios, coloquémosle más 30 para que quede indicado. Luego me topo la resistencia de 5 ohmios, más y menos, pero entonces resta. Vuelvo a tener entonces, solo que el signo menos, 5 ohmios por I3, que es el voltaje en esa resistencia, ¿sí? Luego sigo, voy a la derecha y me topo más y menos en la resistencia de 10 ohmios, que es R2, y entonces digo, el voltaje en R2 es R2 por I2, y R2 tiene un valor de restando, ¿verdad? Porque se opone 10 ohmios por I2. Y me topo a la fuente de 40 voltios, ¿verdad?
vengo entonces acá, fuente de 40 voltios, me la topo aportando, ¿verdad? De menos a más aporta. Así que eso me da un más 40 voltios. ¿Sí? Por último, me falta una ecuación. Esa ecuación está aquí en los nodos, miren. O sea, yo la planteo desde que empiezo a hacer la trayectoria. Y entonces digo, I3 es igual al I1 más I2, ¿verdad? Entra I3, salen I1 e I2. Debería ser la suma. Así que I3 es igual a I1 más I2. ¿Sí? Entonces voy y por ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Digo lo siguiente, ¿verdad? Sumatoria de corrientes entrantes debe ser igual a la sumatoria de corrientes salientes. Solo que ahí me faltó la I para evitar esto. De corrientes entrantes debe ser igual a la sumatoria de corrientes salientes. Y eso se traduce a la ecuación I3 igual a I1 más I2. ¿Sí? Muy bien. Estamos bien hasta el momento. Mire, yo no le entendí lo que hizo arriba. Lo de I3 va a ser igual a I1 más I2. I3 y 1 más I2. Bien. En esta parte, recordemos lo que les indiqué. Tengo una tubería de agua. ¿Sí? Viene el agua. ¿Sí? Viene toda el agua. Y usted conecta una Y, ¿verdad? De división de agua. Entonces, usted va a decir, esta corriente de agua se dividió en dos, ¿verdad? Sí, ya tengo agua aquí y agua por acá. Entonces, I3, I1, I2. En este punto de suma, miren, usted dice I3 tiene que ser la suma de I1 y 2 porque se dividió en dos, ¿verdad? No sé cuánto vale I1 e I2, pero si esto vale 5 amperios, esta podría ser 2 y esta 3, esta 1 y esta 4, esta 1 y esta 4, o esta 0.5 y esta 4.5, pero usted sabe que la suma de estas dos es la inicial, ¿verdad? Estamos un poquito más claro ahí. En el Sí. punto de suma, ¿verdad? Punto de suma, no, punto de suma. Es el nodo. Entonces, el nodo, viéndolo con corrientes de agua, pues lo mismo, ¿verdad? Viene la corriente eléctrica, ¿sí? Está aquí en este análisis, ¿verdad? Miremos I3, miren, viene aquí I3, llegó a este punto, pero aquí yo noto que se dividió en dos. Así que aquí tiene que haber una parte de I3 y aquí otra de I3. Al sumar las dos, tienen que dar I3. ¿Dónde las suman? Miren, lo que pasa es que siempre hacemos el análisis tal vez en un nodo, pero ustedes den cuenta qué corriente viene aquí abajo, miren, I1, y aquí viene la I2. Las voy a hacer más pequeñas para que no se traslapen en las ecuaciones. Bueno, aquí viene I1 y aquí viene entonces I2. Entonces cuando llegan a este punto, miren, I1 más I2 tienen que dar forzosamente la salida de I3, ¿verdad? Van a dar la salida de I3, ¿verdad? I3. Entonces eso es lo que pasa en esa expresión, ¿verdad? Coloquemos esto un poquito por acá. Eso es lo que pasa ahí, ¿verdad? En los dos nodos se da el proceso. Uno donde se dividen y otro donde suman, ¿verdad? Otro proceso donde suman. Ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es que sacamos la ecuación acá. Solo que aquí yo les digo, I3 se dividió en 1 y en la 2. Entonces, es la suma de las dos. Pero acá ustedes vienen y dicen I1 más I2 me da igual a I3. Estamos viendo de este lado a este. Y en este nodo de aquí hacia acá, ¿verdad? Estamos bien entonces ahora con las ecuaciones. Sí, estuvo bien. Sí, muy bien. Continuemos entonces para seguir con la parte de circuitos. Muy bien. Correcto. Tengo tres ecuaciones.
Entonces vamos a copiar esta para ahorrar tiempo. Y aquí vamos a borrar nosotros. Bueno, aquí borremos todo esto. Borremos todo esto porque nos interesan las ecuaciones. Ya sabemos de dónde las sacamos. ¿Sí? Sabemos de dónde las obtenemos. Entonces estamos en ese punto, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a decir nosotros lo siguiente, ¿sí? Primero, reducimos, ¿verdad? Primero vamos a reducir nosotros la ecuación, ¿sí? De tal manera que vamos a tener entonces la primera y la vamos a simplificar. Vamos a simplificar un poco. Tengo la primera ecuación, observemos, menos 20 voltios. Entonces, observen, menos 20 voltios más 30 voltios, lo hacemos aquí para que quede constancia, menos 20, menos 30, me da menos 50 voltios, ¿sí? Esos menos 50 voltios yo los puedo pasar al lado derecho y me van a quedar más 50 voltios, ¿sí? Entonces, mi ecuación queda de la siguiente manera, la primera. 3 ohmios, ya le quitamos la simbología solo para que no se haga tanto relajo, pero debemos estar claros que son ohmios. 3 ohmios por I1, entonces 3 y 1. Ahora son variables, ¿verdad? 3 y 1 más 5 y 3 igual a 50, ¿sí? Esa es nuestra primera ecuación, ¿sí? Pasemos a la segunda. La segunda tengo más 30 voltios y tengo por este otro lado más 40 voltios. Quiere decir que tenemos 70 voltios, ¿sí? 70 voltios. Esos 70 voltios los voy a dejar de este lado izquierdo. Y observen, tengo menos 5 y 3, ¿verdad? Entonces, más 30, más 40, más 70. Los dejo del lado izquierdo. Menos 5 y 3, menos 10 y 2, los paso al lado derecho. Pero luego les doy vuelta para que me quede todo positivo de esta manera. Me va a quedar 5, es decir, 10 y 2, más 5 y 3, igual a 70. ¿Sí? ¿Estamos bien en esa parte? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, no hay ninguna duda. Solo estamos manipulando ahí mentalmente. 30 más 40 los dejo de este lado. Menos 5 y menos 10 los paso del otro lado. Y ahora solo lo giro la ecuación, ¿verdad? Y sigo teniendo todo positivo. Pero las variables de corrientes del lado izquierdo y la otra al lado derecho. Igualdad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora es por el método de sustitución de ecuaciones, ¿sí? Como ya tengo eso ahí, ¿sí? Acá me permite esto hacer un poquito más práctica la solución, ¿sí? Es decir, yo puedo, ¿verdad? Yo puedo en este punto hacer una sustitución, ¿verdad? Una sustitución doble, ¿sí? ¿A qué me refiero con la sustitución doble? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? La sustitución doble me va a permitir esto. Aquí están las tres ecuaciones, ¿verdad? Las vamos a remarcar aquí. Y si quieren les colocamos número, ¿verdad? Para que estemos aquí al tanto. La 1. Bueno, ahora sí, la 1, la 2 y la 3. Esta es la 1 y esta es la 2, ¿sí? Entonces aquí puedo hacer algo, miren, tal vez es algo que uno no lo hace siempre. O a veces vamos un poco más paso a paso y todo eso, que no lo queremos hacer de esa manera. Pero sí podemos nosotros hacer lo siguiente. Observen que hay aquí I3, miren. I3
Si ustedes son un poco más ordenados, ¿verdad? Decimos, tengo términos en I1, ¿verdad? 3 y 1. Tengo términos en I2, 0. Tengo términos en I3, 5 y 3. Igual a 50, ¿verdad? Así como hicimos la semana pasada. Tengo en I1 términos, no, ¿verdad? Abajo. 10 y 2. Y tengo 5 y 3, ¿verdad? Igual a 70. Eso si fuéramos a determinantes otra vez, ¿verdad? Pero recuerden que aquí como es sustitución de ecuaciones, método de sustitución, pueden venir ustedes y decir I3, ¿verdad? I3 es I1 más I2. Entonces, puedo hacer lo siguiente. 3 I1 más 5. Pero I3 es I1 más I2. ¿Sí? Igual a 50. Acá abajo igual, 10 y 2. Pero 5 es igual a la I3, perdón, 1 más I2, I3, I2, perdón, igual a 70, ¿sí? Entonces, si hacemos eso, puedo venir y reescribir entonces nuevamente de esta forma, ¿sí? Puedo reescribir sin olvidar que esta es la ecuación 1, esta es la 2. Reescribimos así, ¿no? 5 por I1, 5, ¿verdad? Más 3 y 1, 8 y 1. 5 por I2, 5 y 2. Así que aquí tengo más 5 y 2. Igual a 50. Acá abajo, 5 por I1, 5 y 1. 5 por I2, 5 y 2. Más 10 y 2, 15 y 2. Igual a 70. Y entonces tengo dos ecuaciones ya un poco más prácticas. ¿Sí? Tengo dos ecuaciones un poco más prácticas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más voy a hacer acá? Pues la sustitución que siempre manejamos o que es común, ¿verdad? Sustitución de ecuaciones, pues ahora sí voy a borrar todo esto. Vamos todo esto y me quedo con las dos últimas que tengo aquí, ¿verdad? Quedo con estas dos últimas. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿de cuál de ecuación voy a despejar? Pues para mí, en este caso, pues es indistinto, pero yo voy a decir, voy a despejar de la ecuación I1, de la ecuación 1, voy a despejar I1, ¿sí? Muy bien, esta es la 1, esta es la 2. De la ecuación 1 voy a despejar I1. Entonces me queda 8 y 1 es igual a 50 menos 5 y 2. Y 1 es entonces 50 menos 5 y 2 sobre 8. Ya tengo I1. Ahora esta I1 la voy a sustituir en la ecuación 2, ¿verdad? ¿Sí? La sustituyo en la ecuación 2. ¿Sí? Y entonces coloco la ecuación 2, la voy a colocar en verde para que no sea todo ahí azul. Voy a decir entonces 5 y 1, ¿sí? Más 15 y 2, ¿verdad? Pero momento, ¿verdad? I1 es la que voy a sustituir. Así que 5 por I1 me va a dar 50 menos 5 y 2 sobre 8. ¿Sí? Y ya tengo yo entonces acá la continuación de la ecuación. Más 15 y 2 igual a 70. ¿Sí? Muy bien, tenemos ahí esa operatoria. Podemos hacer entonces multiplicaciones esenciales acá, ¿verdad? Si quieren para que me dé un poco de espacio, voy a correr esto mejor aquí. La sustitución que hicimos, ¿sí? Solo tenía una observación ahí. Yo vi que en la que da 70 colocó ahí usted I2, no sería I3, porque es lo que estamos En esta, buscando no, en la de verde. I2. Ajá, mire, aquí está I2.
15 veces I2. Pero ahí no sería I3, por lo que No, entendí en la diapositiva no, anterior. porque hicimos esta, mire. I3 la cambiamos por I1 más I2. Entonces, I3 aquí, mire, I1 más I2. I3, I1 más I2, ¿sí? Operamos 5I1 más 3I1, 8I1. 5 por I2, 5I2, ¿verdad? Sumando. Acá igual, 5 por I1, pues me quedó 5I1. 5 por I2, 5I2 más 10I2, 15I2. Entonces, estos de 5 y 3 ya fueron cambiados por la primera sustitución de la ecuación 3, ¿verdad? Si la colocamos aquí, la ecuación 3 va a ir a sustituirse donde está I3 en ambas ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí? Que fue lo que está pasando acá abajo. ¿Sí? I3 es I1 más I2, miren. I3, I1 más I2. Entonces, donde está I3, en todas coloco I1 más I2 y ya eliminé la variable I3, ¿verdad? Y todo me va a quedar en función de I1, 2. 1 y 2. ¿Estamos bien ahí? Y ahora, ¿cómo es que obtuvo 8 y 15 en la otra? En esta. Aquí es simple multiplicación, mire, 5 veces I1, 5 por 1. Ahora 5 por I2 más 5 I2. Y aquí que tenía 3 I1 más 5 I1, 8 I1, porque puedo sumar términos semejantes. Y la I2 quedó solo 5, ¿verdad? Ah, ¿Sí? sí, lo mismo abajo. ¿Va? Lo mismo abajo, lo que pasa es que se los digo hablado, ¿verdad? Para no llenar más pizarras, pero si no lo hacemos más desglosado. Pero estamos solo multiplicando los factores, sumando los semejantes, y todo partió entonces desde que sustituimos la I3, ¿verdad? La I3 es I1 más I2, entonces 5 por I1 más I2, porque esa es la I3, ¿verdad? Ese es el valor de I3, con variables, ¿verdad? No hay números, pero nos permitió hacer esto, 5 por I1, hacemos la simplificación y llegamos a estas dos ecuaciones. ¿Estamos bien ahí ahora entonces? Sí, gracias. Bien, entonces, si estamos bien en esa, son las mismas dos que están acá, miren, pero en esta ecuación 1 yo voy a despejar I1, ¿sí? Así que 8I1 es igual a 50 menos, pasé el 5 y 2 acá, divido el 8 y ya tengo I1, ¿sí? Esa I1 la voy a sustituir yo en esta parte, ¿sí? I1, miren, la sustituyo en este que está aquí, por eso está todo esto aquí, miren, que es I1. Entonces, ese I1 la estoy sustituyendo acá, ¿verdad? Voy a hacer un poquito más. Ahí. I1 la sustituyo ahí, ¿sí? Entonces colocamos aquí, si quieren, sustituir I1 en ecuación 2, ¿verdad? ¿Sí? Así que I1 está acá, miren. Esto es I1. Una vez tengo I1 en esa ecuación, entonces opero lo que les decía yo, bueno, vamos a operar aquí. Entonces yo les digo 5 por 5, 25, ¿verdad? 250. Dividido 8, ¿sí? ¿Estamos bien ahí si coloco esto? Ese es el primer término, ¿estamos bien? Sí, sí. Ahora, 5 por 5, el menos 5 de I2, ¿verdad? 5 por 5, menos 25. I2 sobre 8, ¿sí? Más, ahora sí tengo el de la derecha, 15 veces I2, igual a 70, ¿sí? Ahora tengo todo en función de I2, ¿sí? Así que dejo aquí menos 25 octavos de I2, más 15 I2 igual a 70 menos 250 octavos, que son números escalares, pero no tendría magnitud acá, ¿sí? En ese momento no tendría magnitud. Si realmente lo hubiéramos trabajado siempre con las variables, pues ustedes saben que esos 50 son voltios y saben que estos 70 son voltios, así que sí estamos restando voltios con voltios, ¿verdad? Pero es para no colocar tanta variable, ¿sí?
Bueno, tengo eso, ¿sí? Ahora sumamos nosotros, ¿verdad? Hacemos la sumatoria de 15 veces I2 más, menos 25 octavos de I2, ¿sí? ¿Cuánto me queda eso? Pues primero yo lo podría seguir haciendo en fracciones manualmente, ¿verdad? 25 menos 25 octavos de I2. Y aquí yo digo, el denominador común es 8. 15 por 8, ¿verdad? 15 por 6, recordemos, es 90. ¿Sí? Desde el hecho de que 15 por 4 es 60, ¿verdad? 15 por 6 se sumarle otros 30 más, 90. ¿Sí? Y ahora hacerlo por 8, pues es sumarle otros 30 más, 120. Así que tengo 120 octavos de I2. Y cuando ustedes hacen la división, pues 120 dividido 8, 15. Seguimos estando igual, ¿verdad? 70 menos 250 octavos, ¿sí? Aquí podría ser la misma situación, ¿verdad? Podríamos hacer el mismo análisis, ¿sí? ¿Verdad? Pero, o sea, lo podemos seguir trabajando así sin calculadora si quieren, ¿verdad? 8. Así que 8 por 7, 56, ¿verdad? 560 octavos, ¿sí? Menos 250 octavos, ¿sí? Vamos a copiar esta diapositiva y continuamos en la siguiente. Vamos aquí. Esta parte, estamos hasta aquí. ¿Verdad? Si es que no queremos usar calculadora, pero ustedes pueden ir calculando ahí si quieren, para ver si nos van quedando los mismos datos. ¿Sí? Así que aquí miren, a simple vista, ustedes creo que también lo ven. Hay un 8 en el otro lado izquierdo y también hay un 8 en el derecho. Ese se va a cancelar forzosamente, ¿sí? Pero si no, lo seguimos haciendo de todas formas. Aquí 8, ¿verdad? 120 menos 25, ¿cuánto nos queda? 95, ¿verdad? Positivos. 95 octavos de I2, ¿sí? 560 menos 250, ¿cuánto nos da? 310, ¿verdad? Igual revisen ustedes. 500 menos 200, 300, 60 menos 50, 10, 310 octavos, ¿verdad? Ahora sí, este 8, si yo lo paso a multiplicar, va a cancelar con el otro 8, ¿sí? Así que me va a quedar 310 y aquí 95 y 2, ¿sí? Y 2 queda entonces, por lo tanto, 310 dividido 95. Así que ustedes me dan este dato. ¿Cuánto queda ahí 2? Pero, ingeniero, ahí el 310 no se puede sacar mitad con el 8 también. Con el 8, no, Sí. porque miren, 310, bueno, puede sacar usted mitad, pero ¿sabe por qué no saco la mitad? Porque yo paso a multiplicar ahorita este 8 aquí y los cancelo, y ¿para qué los dividí o cancelé antes, verdad? Si usted lo deja en cuartos aquí, tiene que 8 dividido 4, 2, va a volver a multiplicar 2 por la mitad que ya estaba aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Verdad? Entonces solo estamos ahorrando ese paso, y si hubiéramos dicho como dice Fernando, pues nos hubiera quedado 95 octavos aquí, porque ahí no hay mitad exacta, y en este lado pues nos queda al final de cuentas 155 cuartos, ¿verdad? Pero cuando ustedes pasan a multiplicar 8 otra vez, pues 8 dividido 4, 2, 155 por 2 me vuelve a quedar 310, entonces estamos otra vez en esta, ¿verdad? Y por eso les digo, si ustedes observan los 8 y que van a estar en un denominador común, y acá también, y dos divisiones, pues en un punto se van a cancelar, ¿sí? El 8 pasa a multiplicar, o si ustedes quieren, pues si no les da la gana, dicen, este 8 va a pasar a multiplicar acá mejor primero, porque así quiero yo, y de todas maneras lo van a cancelar y les queda 95 y 2 igual a 310, ¿verdad? Entonces llegamos a este 95 y 2 igual a 310. Y 2 es igual a 310 sobre 95. ¿Cuánto nos da entonces y 2? Observen las cifras, 300 casi dividido 100. Nos tiene que dar menos de 3, ¿verdad? O nos tiene que dar un poco más de 3, mejor dicho, porque ni siquiera son 100 los de abajo. ¿Sí? ¿Cuánto nos da en corriente?
¿Te lo doy en Cálculo ahí. fracción o decimales? Ahí sí necesitamos decimales, 2 decimales aproximados. De 3.26. 3.26 amperios, muy bien. 3.26 amperios. Entonces ya tenemos esa corriente. ¿Sí? 3.26 amperios. Muy bien. Una vez teniendo esa corriente, entonces regresamos. Miren, ya tengo I2, pues yo regreso a mis ecuaciones anteriores. ¿Sí? Tengo I2. ¿En dónde es más fácil sustituir para encontrar I1? ¿Dónde creen ustedes? ¿Dónde sustituimos para encontrar I1? ¿Cuál es la más fácil? En la primera, ¿no? ¿Cuál primera de los? ¿Cuál primera? En la número 1, la de 8 y 1. ¿En esta? Sí, en esa. Muy bien. Correcto. Entonces, esa es la más práctica. Pero recuerden ustedes que yo ya despejé I1 una vez. Miren. ¿Dónde está? Aquí está, miren. Entonces ya solo ingresamos I2 y obtenemos I1, ¿verdad? Claro, podemos despejar aquí, ¿verdad? De hecho, despejamos arriba, pero solo que sustituimos aquí abajo. Sí, de I1 ya está despejada. Miren, no tengo que despejar otra vez. Así que voy y digo I1 es igual a 50 menos 5 I2 sobre 8, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer aquí a la par, ¿verdad? Para que quede de una vez. Solo segmentamos bien esta parte. Aquí, ¿sí? Así que la ecuación I1, pues yo ya la tengo, ¿verdad? Y digo, la corriente I1. Se dan cuenta, aquí lo estamos haciendo más despacio para ver el procedimiento, ¿verdad? Al igual que las determinantes. Cuando ustedes ya lo hacen más rápido, pues se avanza, ¿sí? En la parte de las ecuaciones que ya trabajan. I1 entonces es igual a, dijimos 50 menos 5 veces I2. Y todo eso estaba dividido 8, ¿verdad? Y todo eso dividido 8, ¿sí? Igual lo recordamos, 50 menos 5 I2 dividido 8. Bueno, I2 es 3.26 amperios, así que I1 me va a dar 50 menos 5 veces 3.26 sobre 8. ¿Cuánto me queda I1? Quedan 4.21. 4.21 amperios, muy amables. 21 amperios. Correcto, tenemos entonces nuestra corriente I1. Bueno, entonces ya que está aquí esto armado, pues hagamos la otra división aquí. ¿Sí? Aprovechamos de una vez y lo hago color negro. Entonces recuerden ustedes qué valor tenía I3. Pues, nosotros lo vimos desde el análisis anterior, ¿verdad? Aquí. I3 se define como I1, ¿verdad? I1 más I2. Así que I3 tendrá el valor de... Lo voy a dejar indicado para que quede en esta primera oportunidad. 3.26 amperios más 4.21 amperios. ¿Sí? I3 tiene entonces el valor de 4 y 3, 7, 21 y 26, 47. Así que son 7.47 amperios. ¿Sí? Y si se dan cuenta, pues lleva su tiempo también, ¿verdad? Su procedimiento para no equivocarse ahí o meter las 4 en los cálculos de las ecuaciones. En esta oportunidad, pues yo lo vengo trabajando manualmente, ¿verdad? Pero ustedes podrían llegar a este punto, ¿sí? Ustedes podrían llegar a menos 25 octavos más 120 y les da un decimal, qué sé yo, 7.4 y 2, y acá les queda, no sé, toda esa suma y resta de fracciones, pues que les quedara un
1 punto algo, pues igual les quedaría ahí su resultado, ¿verdad? Sin embargo, no quiere decir que no pueda seguir trabajando. Llego más práctico a un número también, miren. Me permite ver si hay algún error también a veces, ¿sí? Que solo metería en la cálculo los datos, ¿verdad? Y 3, tengo ese valor de corriente. Así que regresamos un poquito y ustedes entonces verán. Dicen I3, entonces es cierto lo que pasa aquí, ¿ven? Que salen 7 amperios y se dividen en... No, perdón, miren, aquí es... Sí, I3, ¿verdad? I3, entonces salen 7 amperios y los estoy dividiendo en 3.26 por acá y en 4.21 por acá. Llegan a sumar aquí otra vez 7.47, ¿verdad? Mismo ciclo, ¿verdad? Mismo ciclo, se sigue repitiendo. Y esta corriente es la que predomina, ¿sí? Muy bien, entonces encontré corrientes. Si ustedes ya encontraron las 3 corrientes, pues encuentren los voltajes, encuentren voltaje, encuentren la potencia en esta resistencia, en esta otra y en esta otra. Pero ya sabemos que no podemos usar R total para encontrar la corriente total. No puedo encontrar el voltaje total tampoco, porque las baterías no están en paralelo en los nodos. Hay componentes en las ramas, así que aquí no puedo hacer serie y paralelos. La única forma es métodos de circuitos, ¿sí? Y hay 3 fuentes. Así que no pensemos que si incluimos 3 fuentes o algo así en un circuito, pues que se va a quemar o porque está en posición contraria se quema. No, al final de cuentas, pues hay dispositivos que sí son arreglados de esa forma para poder trabajar, ¿verdad? ¿Alguna duda de eso de momento? ¿Cómo llegamos ahí? ¿No? Si queremos comprobar nosotros si estamos correctos, ¿verdad? Entonces vengo yo y a esta parte, ¿sí? Ustedes quieren comprobar si estamos bien. Y puedo hacerlo por la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Sí? Hacemos por la ley de voltajes. ¿Sí? Por la ley de voltajes y entonces me debe dar 0. ¿Sí? Así que tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Hagamos la ley de voltajes porque tiene que cumplir, ¿verdad? Aquí me faltó esto. Tiene que cumplir. Así que hagamos la ecuación 1 y decimos menos 20 voltios más, vamos a quitar las dimensionales solo para comprobar el resultado, 20 más 3 veces por 4.21 más 5 veces por 7.47 menos 30. ¿Cuánto les da eso? Tiene que dar 0 o lo más cercano a 0 para determinar si mis corrientes estaban correctas, si están calculadas correctamente. ¿Sí? ¿Cuánto les da? A mí me dio 0.02. Muy bien, 0.02. Entonces estamos en que 0 voltios, miren, cumple la ley de voltajes. Esto siempre es una forma de comprobar si están bien los cálculos. Abajo nuevamente 30 menos 5 por 7.47. ¿Sí? 7.47 menos 10 por I2, que fue la primera que encontramos, 3.26 más 40. ¿Cuánto nos da? 0.05 me dio a mí. Muy bien, muchas gracias. 0.05. Y todos calculen siempre, ¿verdad? Ahí, así vamos repasando. 0.05. Entonces, prácticamente sí da 0, ¿verdad?
Eso tiene consecuencias desde el momento en que yo les dije 2 decimales en I2, ¿verdad? Qué sé yo, tal vez la corriente era 3.25 o 7 y aproximamos a 26, pues ahí ya van faltando los decimales. Sin embargo, nos quedó bastante preciso, si quieren verlo. Estaríamos hablando ahí de centésimas que se pasó apenas, miren, no son ni décimas de inexactitud, sino centésimas. Compruebo entonces con esto, mis ecuaciones estaban correctas, las corrientes en efecto son así, ¿verdad? 7 amperios y 3.26, 4.21. La sumatoria de voltajes me permite comprobar que da 0, entonces cumple la ley de voltajes. La ley de corrientes también se cumple entonces a raíz de que los resultados concuerdan, ¿verdad? En la de voltajes, ¿verdad? La suma de las dos, pues comprobamos ahí esa parte. Muy bien, entonces las direcciones son arbitrarias, ¿verdad? Se dieron cuenta, ahorita las direcciones fueron distintas a la vez pasada. La vez pasada yo les dije, bueno, asumamos que la corriente sale aquí, que la otra sale aquí y que la otra baja, ¿sí? Y en función de eso asignamos signos. Entonces aquí fue distinto, mire, inclusive hay 3 fuentes. Asignamos corrientes así en estas direcciones. El ejercicio sería entonces, bueno, ahora hagan ustedes, por ejemplo, coloquemos estas corrientes aquí y esta aquí. Y ahora vuelvan a hacerlo a ver si da lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? A ver qué pasa, ¿verdad? Porque estoy asignando corrientes arbitrarias a las ramas. Muy importante, eso sí, cuando ustedes ya recorran las trayectorias, pues eso es donde tienen que tener cuidado aquí en las ecuaciones. Porque aquí ya no me fijé yo en las direcciones de las corrientes 1, 2 y 3, sino en la dirección de la trayectoria que yo elegí, cómo estaban los signos de los dispositivos para poder hacer la suma o resta en esas ecuaciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso sería ahí, ¿verdad? Sería como ejercicio. Si nos da tiempo, lo vamos a ver unos 15 minutos antes, ¿verdad? De que acabe la clase, que comprueben esa parte. ¿Sí? Muy bien. Correcto. Entonces, con eso finalizamos método de ramas, ¿sí? Método de ramas, entonces ya vieron, debemos asignar direcciones arbitrarias a los dispositivos, a las corrientes, perdón, para poder tener el análisis después de las trayectorias cerradas, ¿sí? Según la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? ¿Alguna duda entonces? Método de mallas. No hay dudas, método de mallas. Sí, no, bueno, el mensaje aquí no vi, estará bien, sí, y no sé a qué se refiere ahí con el comentario. Estamos bien entonces con las métodos de mallas, de ramas, perdón. No hay Es, dudas. es que discutíamos aquí en el chat, ingeniero, si, Ajá. como dijo que en la comprobación salía 0.02, ¿no? Pero a Ujú. mí me sale negativo ese 0.02. 0.0 negativo. Ajá. ¿Y a sus demás compañeros cómo les salió? Pues aquí a José también. A mí también, Inge. Bueno, Esta me salió. es por la misma parte de decimales, ¿verdad? Recuerde que si yo, la corriente, por ejemplo, cuando me dieron la corriente, no sé si era 3.25 o algo, o si era 3.26 y se pasó, y de todas maneras dijimos 26, ¿qué valor daba? Quien nos apoyó ahí con la corriente, la 2, perdón, que salió 3.26, pero ¿con qué decimales daba? Los primeros 4 decimales.
y 2 con los primeros 4 decimales. 2631. 2631, ¿sí? Entonces ahí mire, le estamos quitando los decimales de corriente, ¿verdad? Quiere decir que nuestros valores van a bajar un poquito, apenas con esos decimales. Entonces la interpretación de este menos 0.02 ¿verdad? Habría que probar a hacer nuevamente el cálculo con ese 4.26, pero 26.3, pero seguramente también nos van a variar un poquito las corrientes I1 y la I3, ¿verdad? Entonces ahí deberíamos estar siempre cercanos a 0. El menos 0.02, pues es por esto de los decimales, ¿verdad? Si me quedara menos 0.5, menos 0.8 o menos 1 o algo así, ahí sí ya sería un poco más difícil de poder justificar. Pero aquí estamos siempre cercanos al 0, ¿verdad? Es por ese más o menos que agregamos a la corriente I2 desde el inicio, ¿sí? Entonces estaría bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, ahí estamos entonces. Sí, entonces sí está bien la interpretación. Debe ser una interpretación de ese tipo, ¿sí? Método de mallas. Entonces, método de mallas, vamos a indicar los pasos, ¿sí? Vamos a indicar los pasos siempre acá en texto para que nos queden ahí. Lo vamos a poner en rojo y lo vamos a decir. En el método de mallas, entonces, ahora sí, ¿verdad? Para hacer la diferencia. En el método de mallas sí vamos a agarrar los lazos completos, ¿sí? Recuerden que en el método de ramas asigno yo las corrientes por rama, ¿sí? Arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Yo las asigno, ¿sí? En cambio, en el método de mallas, yo, cuando asigno la trayectoria, asigno la dirección de la corriente de una vez, ¿sí? ¿Sí? Ahorita vamos a ver entonces. El primer paso es ya no asignar corrientes, ¿no? El primer paso, un poco. El paso 1 entonces es, subimos, paso 1, asignar las corrientes pero de lazo. Hay que hacer la distinción. Asignar las corrientes de lazo cerrado. Sabemos que un lazo cerrado pues es trayectoria cerrada, no quiere decir que sea un circuito en serio en paralelo, no, porque ya sabemos que aquí se están combinando en los nodos. Solo es un lazo cerrado, es una trayectoria cerrada sin considerar o tomar en cuenta lo que esté del otro lado del circuito, ¿verdad? Entonces eso es lo primero en este formato, ¿sí? 2. En este paso 2 vamos a asignar disculpa ahí, pero este internet de Claro, lleva, no lleva, pues siempre anda fallando. Bueno, entonces repito los pasos, ¿verdad? Primer paso, asigno corrientes de lazo cerrado, ¿sí? Paso 2, asigno polaridades. Pero recuerden, el paso 1 es lazo cerrado, ¿sí? Entiéndase bien, lazo cerrado. El lazo cerrado no estoy viendo todo el circuito porque no puedo decir es un circuito en serie y en paralelo, no, ¿verdad? Cuando yo trazo la trayectoria lazo cerrado, pues no tomaba en cuenta el lado derecho del circuito anterior, ¿verdad? Y cuando tomo el lado izquierdo, tampoco tomo el lado derecho, perdón, no tomo el lado izquierdo. Paso 3, aplico la ley de voltajes de Kirchhoff. Eso sí, dependiendo el número o cantidad de mallas, ¿sí? Si hay 5 mallas, tengo que aplicar 5 veces la ley de voltajes. Me va a quedar un sistema de 5 por 5. Entonces cada vez es más complicado, ¿verdad?
¿Parecerá el mismo método de ramas? No, ahorita vamos a ver que no. ¿Sí? De hecho, simplifica hasta cierto punto un poco más al de ramas. Así que podemos trabajar en ambos después. Último, resolver el sistema de ecuaciones. Así que para este ejemplo, para ver directamente aquí, pues nosotros vamos a usar el mismo circuito para que veamos que los valores van a quedar iguales. Sí. Voy a correrlo. Bueno, dejémoslo aquí porque si no, después no deja moverse esto. A ver, aquí. ¿Sí? Entonces, definamos acá qué son las mallas, ¿sí? Entonces, cuando vimos ramas, pues yo les indiqué una rama, que era una rama. Ahora una rama puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, ¿sí? Una rama es eso, ¿verdad? Donde estamos uniendo a los nodos, ¿sí? Y hay un elemento, varios, o algunos en paralelo o en serie, pero todo termina conectándose a un nodo inicial y a uno final, ¿sí? Principales. Así que, si yo les pregunto, nuevamente yo les digo, aquí hay una rama, o cuántas ramas hay aquí, ustedes me dirían, hay 3 ramas, ¿verdad? Correcto, hay 3 ramas. Pero, entonces lo vamos a colocar aquí, para que quede en este ejemplo. Entonces yo digo, aquí hay una rama, ¿sí? Rama. Aquí hay otra rama. Y cerradas, ¿sí? Trayectorias cerradas. Voy a hacer yo más cantidad de mallas de la cantidad que manejo, ¿verdad? Hay gente que toma toda la trayectoria de afuera, miren, la estoy haciendo color verde. Y decimos es una malla, sí, es una trayectoria cerrada. ¿Sí? Pero ¿para qué voy a hacer 3 mallas si yo solo necesito encontrar 2 corrientes? ¿Sí? ¿Y para qué voy a hacer la malla de afuera y una de adentro y dejo de considerar algo de lo de adentro por no tomar las 2 de adentro? Entonces es un criterio difícil a veces, más no tan complicado de poder utilizar la lógica. Si uso esa de afuera o no, pues ¿para qué la voy a usar? A veces se usa, pero cuando tenemos concepto de supermalla, supernodo, va a ser aparte. Pero aquí no, ¿verdad? Aquí es mejor irse a lo práctico. Veo 2 trayectorias cerradas en el circuito adentro, uso 2 trayectorias, uso 2 ecuaciones, ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces, ramas y mallas. Las mallas son trayectorias cerradas. Así que, paso 1, asigno corrientes de lazo cerrado. Eso lo vamos a ver también. 2, asigno polaridades. 3, aplico ley de voltajes según cantidad de mallas. En este circuito, como hay 2 mallas, pues voy a aplicar la ley de voltajes 2 veces. Y 4, resolver el sistema. Entonces, duplicamos esta diapositiva. Borramos una vez dicho eso, pues ya está esto por aquí. ¿Sí? Borramos también texto, no nos sirve ahorita. Muy bien. Y entonces corremos esto, corremos todo esto. Bueno, aquí siempre se desajusta esto. Ahora sí. Muy bien, entonces tengo este circuito y lo vamos a duplicar acá. ¿Sí? Es el mismo circuito, miren, solo que ahora lo vamos a botar distinto. ¿Sí? Muy bien. Este es mi circuito inicial, entonces yo voy a decir
voy a tomar dos trayectorias, ¿sí? Voy a tomar, miren, manecillas del reloj, la 1, esta es la trayectoria 1, y voy a tomar la trayectoria 2, ¿sí? Entonces, ¿qué corriente va a pasar por la trayectoria 1? Y 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y 1, ¿cuál va a ser? Miren, la trayectoria I1 va a ser aquí, porque esa dirección me está dando las manecillas de reloj que elegí ahorita, ¿verdad? I1, ¿sí? En este caso, igual, miren, la corriente va aquí. ¿Sí? Muy bien, ¿hasta dónde me escucharon? Perdón. ¿O no se fue la señal ahora? Bien, se fue la señal. Ahí se quedó cuando terminó de explicar el primer diagrama. El primer diagrama. Ajá. Muy bien. Sí, cuando dijo que le había tomado por el sentido de las agujas del reloj y así, después dejó como que de grabar la sesión y después ya se conectó. Muy bien, entonces voy a abrir aquí el chat. Necesito que me escriban cuando se desconecte esto, perdón, pero sí ya es problema del servicio. Entonces, me avisan por acá en el chat si vuelve a pasar más tiempo. Ahorita creo que no fue tanto. Gracias siempre por comentar. Entonces les decía yo, en esta es una trayectoria cerrada, miren, elijo manecillas del reloj 1, así que mi corriente va a ir en esa dirección. Miren, ahorita yo ya no asigné corriente por rama, esa es la diferencia. Miren, yo ya no asigné una aquí, otra acá, no, solo una y 1, miren, trayectoria 1. Entonces la corriente va aquí, cierra y llega. Y en la trayectoria 2, corriente va aquí, no estoy diciendo que sale la batería, escuchemos eso, no estoy diciendo ahorita eso, ¿sí? Solo digo, la trayectoria es aquí, miren, derecha, de reloj. Ahora, entonces... Y siempre una duda, entonces, ahí en ese método de malla solo se asigna por malla, ¿verdad? La asigna por malla, miren, según la trayectoria esta de acá, ¿sí? Ok. En el método anterior, miren, yo les dije, voy a asignar corriente que va a la izquierda, una hacia arriba y otra a la derecha, 3 corrientes. Ajá. Después les dije, voy a asignar trayectorias para recorrer las mallas, que ahora ya sabemos que son mallas, y cuando la recorro según los signos que ya existen, miren, según los que ya existen, ¿verdad? Más 20, menos 3 por I1, menos 5 por I3, menos 30 voltios, ¿verdad? Porque los signos ya los asigné con estas 3 corrientes. Pero ahora yo asigno trayectorias, ¿verdad? Yo asigno trayectorias y esas trayectorias me van a definir los signos, ¿sí? Entonces, trayectoria está aquí, 1 y 2. Esta trayectoria me definió ahora la dirección de corriente, miren, ya no fue que yo la asignara solo, ¿verdad? Entonces, esta también me definió esta trayectoria sola, ¿sí? Ahora, según esta trayectoria 1, miren, la corriente va a ir aquí, ¿sí? Pasa por aquí, se opone a la resistencia, entonces es más y menos, ¿sí? Sigo. Llego aquí, esta resistencia se está oponiendo, entonces le coloco más y menos. Este más y menos lo coloqué según la trayectoria esta, miren, más y menos. Llego a la batería, bueno, a la batería no le puedo poner signo, pero dice más y menos, se está oponiendo al paso de corriente, ¿sí? Ahí asigné signos, ¿sí? Así que ya que asignamos los signos, pues procedamos de una vez a esta primera parte. Sumatoria de voltajes, porque según esto hay 2 mallas, entonces voy a hacer 2 veces la sumatoria de voltajes. Empiezo, miren. Le doy trayectoria I1, para mí ahora esta es la corriente I1 completa, miren, completa recorre todo esto, ¿sí? Yo ya no asigné por rama, sino completa, ¿sí?
Una vez tengo asignada completa, voy a estar cambiando aquí mejor entre la pantalla. Una vez tengo asignada completa la trayectoria, pues yo digo, salgo de acá, no de la batería, no confundamos. Solo voy a empezar aquí. Paso por la batería, miren, se opone, entonces es menos... No, perdón. La batería tiene su polaridad, ¿sí? Más y menos, no la puedo quitar. Paso por esta resistencia, entonces se opone al paso de mi corriente, más y menos. Sigo la trayectoria, bajo, esta resistencia se opone al paso de mi corriente, así que más y menos. Y esta batería no la puedo cambiar, pero está más y menos, así que se opone al paso de mi corriente, ¿sí? Al igual que esta, miren, cuando la corriente viene aquí, encuentra más y menos, se opone, ¿sí? Eso lo hice con mi trayectoria 1. Ahora voy a hacer la trayectoria 2. La voy a hacer color verde, miren. Voy a empezar aquí, ¿sí? En la batería. La batería tiene más y menos. En este momento así se queda. Paso por la resistencia, miren, entonces la corriente viene aquí. Y como se opone, miren, voy a colocar, y si quieren, los voy a colocar estos signos de este lado izquierdo para que todo sea coherente aquí. Más y menos, ¿verdad? Ahora estoy en el lado 2, ¿verdad? Más, miren, porque se opone al paso de corriente. Más y menos. Sigo la trayectoria, ¿verdad? Y paso aquí. Llego a esa resistencia, miro que se opone al paso de mi corriente y digo más menos. Continúo la batería y dice menos y más. Quiere decir que va a estar aportando, pero estos signos no los puedo cambiar, así que concluí mi asignación de polaridad. ¿Qué observamos? Miren, observen lo siguiente. El punto crítico acá es esto, miren. La resistencia, ¿sí? La resistencia, miren, R de 5 ohmios. 5 ohmios. Miren, la corriente I1 pasa aquí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Voy a colocar esto aquí para que quede y siempre así indicado. ¿Estamos de acuerdo que I1 pasa en esa dirección? ¿Sí? ¿Hay dudas? Ingeniero, disculpe, en la resistencia que tiene 5 ohmios, Ajá. en la parte de color verde, por así decirle, no tendría que ir menos y más. Les digo entonces, en la parte que nos quedamos, corriente I1 pasa en esa dirección, ¿verdad? Cuando estamos recorriendo nosotros la trayectoria, miren, I1 pasa hacia abajo en esa R de 5 ohmios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Muy bien, ahora la trayectoria 2, miren. I2 pasa hacia arriba, ¿sí? ¿Vemos eso? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces con eso ya podemos hacer la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de voltajes 1 y la 2, ¿sí? ¿Por qué? Ahora hacemos la 1 aquí. Y decimos, miren, menos 20 empiezo a recorrer menos 20 voltios. Le voy a quitar los voltajes, le voy a quitar todas las variables ahorita. Menos 20, ¿sí? Y luego tengo menos 3 veces y 3 porque es el voltaje de ahí, ¿verdad? 3 veces y 3. Y 1, ¿verdad? Luego, miren, cuando llego a este punto crucial, aquí es donde se da la reducción en el método, miren. La corriente I1 pasa aquí. Ah, pero es que también pasa la 2, miren. Pasa la 1 y la 2. Ah, bueno, entonces, como yo estoy trabajando la I1 primero, pues ya tiene prioridad sobre la otra. Así que yo voy a decir que el voltaje que está aquí en la R de 5 es menos, ¿verdad? Prioridad los signos rojos, miren, menos. 5, pero dice la I1 menos la 2 porque tiene prioridad la corriente I1, ¿sí?
Sigo recorriendo y digo menos 30 voltios. Igual a 0. ¿Sí? Trayectoria 2. ¿Sí? Empiezo con más 30 voltios. ¿Sí? Llego a R de 5 ohmios y digo menos, porque los signos verdes tienen prioridad. Menos 5, ¿verdad? Pero ahora la corriente 2 tiene prioridad, así que I2 menos I1. Por lo que está aquí arriba, ¿verdad? Y luego sigo, menos 10 ohmios por la I2. Continúo y hago más 40 voltios de esa batería. ¿Estamos bien en esa parte? Muy bien. Reducimos otra vez, miren, menos 20 y menos 30, menos 50. ¿Sí? Menos 50. Los paso del otro lado, ¿sí? Y me va a quedar entonces lo siguiente, ¿sí? Me quedan 50 positivos acá, ¿sí? Y observen qué pasa con esto, miren, menos 5 por I1, menos 5 y 1, menos 3 y 1 me da menos 8 y 1. Luego menos 5 por menos I2 me da, ¿cuánto? Más 5 y 2, ¿verdad? Más 5 y 2. ¿Sí? Igual a 50. Es para la primera ecuación. Entonces, 3, tengo, perdón, 5 por 1 menos 5. Tengo menos 3, menos 5, menos 8 y 1, ¿sí? Y aquí tengo menos 5 por menos y 2 más 5 y 2, que es lo que está a la derecha, ¿verdad? Ecuación 2. De una vez hacemos el traslado. 40 más 30, 70, ¿sí? Lo voy a pasar al otro lado, menos 70, ¿sí? Porque vamos a dejar las constantes del otro lado, ¿sí? En este lado derecho, miren, me quedan menos 5 por I2, me da menos 5 y 2, ¿sí? Menos 5 y 2, menos 10 y 2, me da menos 15 y 2. Así que esta era I2, ¿verdad? Menos 15 veces I2. Y ahora sí tengo menos 5 por menos I1, me da más 5 y 1. Más 5 y 1, ¿sí? Borro esos círculos y más 5 y 1, ¿sí? Así que ahí tengo las dos ecuaciones con I1 e I2, ¿sí? Basado en la trayectoria de mallas, ¿sí? Copiamos esta diapositiva y vamos a borrar esta parte, ¿verdad? No nos interesa ahorita. Nos interesa esta parte de las ecuaciones, ¿sí? Muy bien, ahora yo les digo, esta es la ecuación 1, esta es la 2. De la 1 voy a despejar yo y 2, ¿sí? Y 2 es igual a 50 más 8 veces I1 dividido ¿cuánto toca aquí? 5, ¿verdad? 5. Estoy despejando de aquí directo, miren. 50 paso a sumar el 8 y 1 y este 5 lo paso a dividir y entonces I2 me queda lo que está del lado derecho, ¿sí? I2 la voy a sustituir en esta ecuación 2, ¿sí? Por lo tanto, en esta ecuación voy a tener con color negro acá 5 veces I1 menos 15 veces I2, pero I2 es lo que está en verde, ¿sí? 50 más 8 y 1 sobre 5. Y eso es igual a menos 70. ¿Sí? Por lo tanto, voy a tener yo acá 5 veces I1. 15 por 5. Puedo hacerlo ahí directo o acá bien. 50 dividido 5, 10. Por 15, 150, ¿sí? Negativos. Luego puedo tener aquí
15 por 8. ¿Sí? Bueno, 15 dividido 5, miren, estaba más fácil. 15 dividido 5 me da 3. 3 por 50, 150. 3 por 8, 24. Y va a quedar negativo porque está menos afuera. 24 veces I1 igual a 70. ¿Sí? Luego, continuamos. 5I1 menos 24, pues me va a quedar. Y ahí es menos 70. ¿Cuál? Y muchas gracias, menos 70. Muy bien. Menos 24I1 más 5I1 me queda menos 19I1. Y aquí sigue quedando el menos 150, igual a 70, negativo. ¿Sí? Por último me queda 19I1, negativo. ¿Sí? 150 pasa positivo allá, menos 70, 80, ¿verdad? 80. ¿Sí? Y por último tengo entonces I1 es igual a 80 dividido menos 19. ¿Cuánto me da I1? ¿Cuánto le da I1? Está menos 4.21. Menos 4.21, muchas gracias. Menos 4.21 amperios. Ahorita vamos a ver qué sucede. ¿Verdad? Menos 4.21 amperios. ¿Sí? Ahí vamos sumando en esa parte, ¿sí? Bueno. Ahora. Encontremos I2 con la ecuación verde, ¿sí? Con la ecuación verde, entonces encontramos I2. Aquí sí ya no tenemos espacio, así que mejor la duplicamos. Uy. Con I2. ¿Sí? Y muy bien aquí. Y vamos a sustituir la I1, ¿sí? Sustituimos la I1 por acá, ¿no? Bueno, ahí ya se movió todo. Y la I1. Entonces, tendríamos I2 es igual a 50 más 8, ¿verdad? Por menos 4.21 dividido 5. ¿Cuánto nos da eso? I2. Da 3.26 amperios. 3.26 amperios. Bien, entonces I2 es igual a 3.26 amperios. ¿Sí? Muy bien, esta es I2. Y recuerden ustedes que aquí no es que haya I3, ¿verdad? Entonces yo encuentro estas corrientes y ya encontré el resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, yo puedo venir y entonces decir lo siguiente, ¿verdad? Para la ecuación número 1, ¿sí? Ecuación 1, miren. La ecuación 1 es esta de acá, ¿verdad? Recuerden que aquí tomé prioridad I1 menos I2, ¿sí? Así que puedo tomar esta ecuación y sacar la corriente que va en la R de 5 ohmios, ¿sí? Decimos entonces I1 menos I2, es decir, menos 4.21 amperios menos 3.26 amperios. Esto me da el 7.47, pero negativos, ¿sí? Lo encuentro de forma. La otra forma es en la ecuación 2, ¿verdad? I2 menos I1 porque la I2 tenía prioridad. Entonces, I2 es 3.26, ¿verdad? Menos 4.21 amperios, ¿sí? Me da 7.47 amperios, ¿sí? ¿Cuál de las dos creen que está correcta? ¿Cuál de las dos creen ustedes que La de está abajo. correcta? ¿Por qué la de abajo?
¿Por qué la de abajo? Este I2 menos I1 está de aquí, miren. De aquí la puedo sacar sin operar aquí estos signos, porque yo solo estoy operando la resta en la R5. O de aquí arriba, miren, la 1 menos la 2 o la 2 menos la 1. Dicen que la de abajo está correcta. ¿Por qué es la de abajo la correcta? ¿Por qué creen que es la de abajo la correcta? Yo digo que depende desde el punto de vista. Ajá, ¿cuál sería el punto de vista? ¿Su punto de vista cuál es? De las dos, ¿cuál está buena? Bueno, es que como le digo, yo digo que depende cómo lo agarremos, porque usted lo está agarrando de izquierda a derecha, ¿no? Fue lo que asignó desde un principio. Que le dijo que le iba a tomar desde las agujas de reloj. Ajá. Pues, por lo tanto, como el voltaje de la batería, el voltaje de 20 voltios Ajá. es menor al 30 y al 40, por eso le sale negativo. Pero recuerde que esta es la I1 y la I1 sí salió, la I1 salió negativa. Estamos Ajá. hablando de la corriente que pasa aquí en medio. Miren, ¿cuál está correcta? ¿Que es 7.47 o son menos 7.47? Aquí, esta estamos calculando ahorita, ¿verdad? La 1 ya la encontramos, la 2 también, pero aquí pasan las dos, entonces debo decir cuánto vale la corriente aquí, ¿verdad? Encontramos la 1, menos 4.21, y encontramos la 2, 3.26. Ahora encontremos la de en medio, que es resta de ambas. Me dio menos y más. ¿Por qué es, cuál sería la correcta, verdad? En la R de en medio, ¿sí? ¿Cuál de las dos es la correcta? ¿Qué significado tiene el signo negativo que les dije yo el sábado pasado? ¿Qué Que iba significado en tiene? contra. Sí, entonces, ¿las dos respuestas están buenas, sí o no? ¿Qué? ¿Por qué están buenas? Miren? Porque yo les dije 7.47, ¿verdad? La 2 menos la 1. Observen quién es la 2. La 2 va para arriba, miren. Cuando la 2 le dio menos la 1, les quedó la corriente para arriba positiva, 7.47. Entonces quiere decir que la corriente real es hacia allá porque quedó positiva, ¿sí? Pero cuando ustedes la están haciendo inverso, la 1 menos la 2, miren, me quedó menos 7.47, quiere decir que la dirección real debe ser hacia arriba. O sea que las dos me están dando la respuesta. Esta me la está tirando directamente en la dirección correcta al inicio. Y si a mí me queda esta porque yo tomé esto, pues yo digo son 7.47 amperios, pero esos 7.47 amperios van hacia arriba, ¿verdad? Porque la I1 está tomando la dirección ahí como prioridad. Miren, I1 menos la I2 me quedó menos 7.47. Quiere decir que no va hacia abajo, sino hacia arriba, ¿verdad? Y esta que si es la 2 menos la 1 quedó positiva, pues ya iba hacia arriba, o sea, está correcta aquí. Y esta solo me está diciendo que mi signo no va hacia abajo, sino hacia arriba, es decir, la corriente va hacia arriba. Entonces, aquí las dos me está dando la dirección correcta, solo que ustedes interpretan este 7. Bueno, este 7 me está diciendo que la dirección de I2 le dio la corriente y si va hacia arriba, quedó positiva, hacia arriba va, ¿sí? Esta dirección empezó partiendo de I1, miren, por esto, ¿verdad? Y aquí partió por la I2, por la resta. Así que esta dirección me dice que va hacia abajo, pero lo correcto es que va hacia arriba por el signo, ¿sí? ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? El signo solo me dice que le cambie dirección y la correcta es la de hacia arriba. O sea, este signo me hizo cambiar la dirección hacia arriba para decir que está correcto. Y aquí ya me salió desde la primera. Está correcto. ¿Estamos bien ahí? Sí, el signo negativo me decía que yo estaba equivocado en mi dirección. Así que si I1 es la que toma prioridad y dice que la corriente está yendo para abajo porque me quedó negativa, entonces no, le cambio dirección y son 7.47 hacia arriba. No voy a poner menos 7.47, ¿verdad? Voy a decir la corriente va hacia arriba, ¿verdad? Y es de 7.47. Tanto
en la primera forma que lo hice como en la segunda, porque en la segunda quedó positiva de una vez. En la primera si me queda negativa, pues yo digo, esto está sugiriendo que la corriente en la resistencia de 5 ohmios va hacia abajo, pero como tiene el menos adelante, quiere decir que me equivoqué, o no me equivoqué yo, sino que la dirección correcta no es esta hacia abajo, sino hacia arriba, ¿verdad? Y entonces ya digo, hacia arriba 7.47, no el menos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Sí, ingeniero, ahí ya la entendimos un poquito mejor. Bueno, si entendemos esta parte entonces, ¿verdad? Que este menos me dice que la I1 estaba mandando que iba hacia abajo, pero el menos me está diciendo, no, el momento, la corriente sí es de 7.47, pero no como la está asumiendo I1, sino en contra. Entonces lo correcto es aquí, y digo 7.47 hacia arriba. No es que vaya a poner menos, no, esto solo me está indicando corrija. Usted va hacia arriba, no hacia abajo, ¿verdad? Y esta me está diciendo de una vez hacia arriba, pues nítido, ¿verdad? Quedó ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la I2? Observen que aquí no le estoy diciendo I3, solo estoy viendo cuánto pasa en la resistencia de 5 ohmios. Aquí en medio quiero saber cuánto pasa, pero jamás le dije esto es I3. Claro que es una corriente, pero solo estoy diciendo la suma o resta de las dos, ¿verdad? ¿Qué pasa con I2? Miren, 3.26 amperios en la dirección I2. ¿Eso qué quiere decir? Que I2 si va hacia acá, miren, I2 está correcta, porque salió positiva, va hacia acá. La I1, la I que pasa por aquí, miren, no tiene nombre ahorita, pero va hacia arriba, entonces hacia arriba, y esta también está correcta. ¿Qué pasa con el valor negativo que me quedó aquí de menos 4? Miren, desde el inicio debo yo consentir, así que digo, menos 4.27 amperios, momento, usted no va para esa dirección de I1, usted va en contra, va hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, miren, si yo asumí esta trayectoria aquí para la derecha, pam, 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 no, usted tiene 4.21 amperios, pero hacia la izquierda, miren. Entonces, las direcciones correctas vuelven a ser en el circuito, y si ustedes se dan cuenta, vuelven a ser como, ahí sí que parece algo como no muy lógico, pero vuelven a ser como deben ser, es decir, si yo a ustedes les preguntan cómo quedaron las corrientes, pues la que pasa en la de en medio, miren, son 7.47 hacia arriba, no voy a decir menos 7, porque ya explicamos esta parte, el menos me dice, no, oriéntese, usted no va hacia abajo, sino hacia arriba, así que son 7.47 hacia arriba y no menos 7.47, ¿verdad? El menos me dice que corrija, ¿sí? Así que van 7.47 hacia acá, aquí van 3.26 porque quedó positiva de principio, y este menos 4.21, según la I1, yo decía que iba hacia acá, miren, pero como es menos 4.21, me dice corrija, su corriente de 4.21 no va hacia ahí, su corriente de 4.21 va hacia allá, y no quiere decir que voy a poner 4.21 negativo, ¿sí? Así que, miren, la corriente de 7, y se dan cuenta, y la corriente de 7 va aquí, se divide en 3.26 y en 4.21. Y en el método de ramas comprobamos exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Observen que comprobamos en el método de ramas. Sale corriente y se divide. Y quedaron las tres corrientes, ¿verdad? Miren, todas positivas del inicio. Si me hubiera quedado aquí una negativa, quiere decir que no era esa dirección la que tomé, sino en contra, ¿sí? Pero no quiere decir que todos mis cálculos están malos, no. Solo me dice, corrija la dirección, es lo único que hay que corregir, ¿verdad? Pero si yo digo menos no sé cuántos amperios, yo no estoy indicando nada, ¿sí? No existen menos amperios, solo me están diciendo es en la dirección opuesta, ¿verdad? Que va esa corriente. Así que por método de ramas se trabajó así. Por método de mallas, miren, reduce un poco porque las trayectorias hacen dos mallas y me evito la tercera ecuación en términos generales, ¿verdad? Y no tengo que encontrar la I de en medio. Si la quiero encontrar, pues solo hago esta suma y resta, miren, ya no tengo que hacer otra ecuación. Solo hago las dos mallas y encuentro entonces mismos resultados, ¿verdad? Estamos bien entonces, método de mallas. ¿Estamos bien?
Sí, no hay dudas. Por el momento no, ingeniero. Muy bien, esperemos, revisen ahí, entonces repasen esos dos métodos, ¿sí? Vamos a finalizar la grabación ahí, porque tengo un examen de privados de un alumno que se va a graduar a las 6. Entonces, revisen estos métodos, Maya, Rama, revisen, ya están publicadas todas las tareas, ¿sí? Así que empiecen a trabajar las tareas.